en el nombre del Señor. Yo soy parte de la Iglesia Corazón de Dios. Para nosotros es un privilegio de verdad estar aquí una vez más, de la enseñanza de la palabra. Eh, quiero pues hacerles unas recomendaciones, como ya saben, a través de las redes sociales, están viendo por Facebook, importante que comentario o reacción. Es importante también, si no lo ha hecho todavía, que por favor se suscriba al canal, active el botón de notificaciones con información para que les lleguen las notificaciones de cada vez que nos vamos con. También es importante que deje un like o un comentario para este video en particular. Bien, pues para cada uno de los videos es importante que like porque el video de los likes y lo recomienda a más y más personas. Entonces, dependiendo del número de likes. Entonces, por eso es importante. También es importante que nos acompañe con su Biblia, ya sea su Biblia física en su celular, para que podamos tener, para que usted pueda seguir lo que está hablando de la palabra del Señor. Es muy, muy importante. Eh, Dios les bendiga por seguir todas estas recomendaciones, son realmente muy, muy importantes. Vamos a orar al Señor, vamos a bendecir, vamos a por este tiempo y vamos a entregarle a Él este momento para que Él sea dirigiendo esta enseñanza. Padre Celestial, te bendecimos, te exaltamos, te damos alabanza. Gracias porque has sido para con nosotros. Te entregamos todo lo que somos, Señor, de ti. Enseñanza, hacer que paso como útil, que tú seas el que pongas un entendimiento sobrenatural sobre cada una de las personas escuchándonos en este. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Trata con cada uno de ellos según sea tu voluntad, Señor, para que cada uno de ellos sean impactados por tu espíritu nuevo, Señor. Ahora eres tú el que reveles a cada una de las personas lo que tú quieres para cada uno. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, además, hacedores de tu palabra, solamente hombres de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como usted pudo ver en la animación inicial, si no lo pudo ver, le recuerdo que el título de esta enseñanza es El Dios verdadero. Y es importante porque eh, yo pues debía esta enseñanza de nosotros, esta enseñanza pues está relacionada con el Padre Celestial. Y vamos a ver algunas características del Padre Celestial que nos sirven como ejemplo, porque Él es el principal ejemplo. Recuerde que nosotros tenemos que dar ejemplos, como autoridades tenemos que dar ejemplo y, claro, por supuesto, como una mayor autoridad para nosotros, Padre Celestial. Él, por supuesto, nos da ejemplo. Vamos a verlo a través de su palabra. Quiero que por favor me acompañen a Isaías 43:6. Isaías 43:6. Y mientras usted lo está buscando, yo le voy leyendo, dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay. Solo existe un Dios verdadero, y eso es importante. Solo existe un Dios verdadero. Si usted tenía la idea de algún otro Dios, no existe, no existe, no hay otro fuera de nuestro Dios. El mundo, lo que pasa es que el mundo y el enemigo, el diablo, se esfuerzan día a día, y eso es un esfuerzo diario, para que ese primer y exclusivo puesto que se merece Dios, el único Dios verdadero, sea reemplazado por cualquier otro Dios, un Dios con D pequeña, y u objeto, y por eso el mayor interés de ellos es que nadie conozca a Dios. Y es que en el conocimiento de Dios hay algo muy, muy, muy importante.
Quiero que entendamos esto. Nosotros, porque de pronto a veces uno dice, bueno, ¿por qué se insiste tanto, cierto? En que, en que conozcan a Dios, conozca a Dios, conozca a Dios, conozca a Dios. Sí. Lo que pasa es que hay algo muy importante que tenemos que nosotros entender, y es que conocer a Dios es vital, es fundamental para para que nosotros podamos, caminar en la vida cristiana. Eh, mucha gente cree que el hecho de desconocer algo lo hace, lo hace exento del cumplimiento. Entonces, es decir, ¿qué quiero decir con eso? Comúnmente se considera que si desconoce una ley, las personas creen que se desconoce una ley y se transgrede esa ley, no debe ser culpable las personas, ¿cierto? Pero, realmente, puede mirar cualquier tribunal en los que haya una persona que haya transgredido cualquier ley, la conozca o no, es culpable de la ley, transgredido la ley. Ah, que no la conocía, hombre, qué pesar, pero es culpable, ¿cierto? Hay personas, sí, bueno, hay juicios que son injustos y todo eso, pero no vamos a entrar en detalle en esto. Pero sí es cierto que, que al transgredir la ley, se conozca o no la ley, es culpable. Eso es normal. Eso pasa, y eso lo estoy hablando en un ámbito natural, en nuestro ámbito normal, natural, humano, en donde nosotros vemos si hay alguien transgrede la ley, es que yo no la conocía, y pues no le va a decir, sí, qué pesar, no, pues tú transgrediste la ley, por ejemplo, una persona que haya matado a alguien, no, es que yo no sabía que no se podía matar. No, es que como tú no conocías la ley, entonces a- a- te vamos a perdonar. No, así. Normalmente no es así. No soy juez, pero realmente lo que yo entiendo es que siempre, siempre, siempre eh, la persona que transgrede una ley es culpable, ¿cierto? En el ámbito natural. Ahora, lo mismo aplica para la ley. Y eso es lo que tenemos que comprender. El desconocimiento lleva a condenación. Y es por eso que nos estaba diciendo yo ahorita que es importantísimo conocer a Dios. Que la gente de pronto dice a su alrededor, de pronto se ha escuchado, no sé, de pronto se ha escuchado a alguna persona que le ha dicho, pero, o de pronto va a menospreciar el hecho de conocer a Dios, ¿cierto? De pronto, cuando nosotros llegamos a Cristo y que nosotros nos dicen, venga, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, ¿no? Nosotros que conocer las escrituras, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Obviamente no estamos diciendo que usted tenga que dejar a un lado su trabajo, que tenga que dejar a un lado su estudio para leer la palabra del Señor. No, obviamente no le estamos diciendo eso. Pero lo que sí se está diciendo es que usted dedique parte de su tiempo diario a leer la palabra del Señor conscientemente y a entender la palabra. Y empezar cada vez como a conocer más de Dios, ¿cierto? Y poder entender qué es cómo actúa Dios, qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que quiere Dios de usted, ¿cierto? Eso es lo que vamos a investigar cada día nosotros delante de la presencia de Dios, porque el desconocimiento lleva a condenación, ya que el pecado lleva como castigo la muerte, y eso lo dice Romanos 23, Romanos, que la paga del pecado es. Así que sea que la persona conozca, o sea que la persona no conozca que es pecado, igual aplica. Lo mismo que estábamos diciendo ahorita con respecto a las humanas. Aplica la condenación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que dicen, Dios es injusto por eso. No, Dios no es injusto. Si usted lo lleva al ámbito natural, funciona igual, funciona igual. Nosotros como humanos funcionamos igual, es lo mismo. Y nosotros sí somos injustos. Dios no es injusto porque todo, Él sabe todo, ¿cierto? Entonces, si la persona en la conchinchina
le, hizo un pecado, igual es transgresora de la ley de Dios. Si en nuestro país hizo pecado, eso es ley. No quiere decir que por un sitio o en otro, o por desconocer o conocer la ley de Dios, pues ya eso nos haga exentos de cumplimiento de la ley. No, eso no es así. Que peca es culpable, ¿cierto? Eso nos lo dice Romanos 6:23, es muy claro. Romanos 6:23 no está diciendo la paga del pecado de muerte, pero solamente a los que saben y conocen la ley de Dios. No, el versículo es claro y solamente dice la paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna, ¿cierto? Entonces tenemos que el pecado lleva a muerte sí o sí, ¿cierto? Entonces, el desconocimiento, en vez de ser una excusa o argumento para exonerarnos del cumplimiento del mandamiento de Dios, lo que hace es hundir más a las personas, por decirlo de alguna manera, en el lodo de la condenación. Eso es lo que está haciendo el desconocimiento de lo que es la ley de Dios. Pero dice la palabra del Señor para nosotros dar cumplimiento en toda nuestra vida y en cada momento de lo que. Y es para eso también tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero, y eso es cierto, pero entonces es importante que entendamos que el desconocimiento nos lleva a, a hacer uno como, ay, es que usted está exento porque usted no sabe. No, no, eso no es así, no es tapar entonces los ojos y ya, ¿cierto? Como veíamos en un momento, como hacen los niños chiquiticos, los niños chiquitos, a veces algunos niños chiquitos lo que hacen es taparse los ojos y para esconderse de las personas y resulta que no es cierto. Entonces, el tapar los ojos no nos va a exonerar ni nos va a declarar inocentes. O sea, no, es que sí, entonces cerremos los ojos o ignoremos conscientemente esto para que no nos condenemos. No, eso no es así. Paga el pecado es muerte. Eso es importantísimo entender. El desconocer un mapa para un piloto es grave, porque posiblemente va a perderse y si no encuentra la ruta en corto tiempo, posiblemente morirá perdido. Y no se muere inmediatamente, posiblemente no, si de pronto está en medio de la selva y con la serpiente y eso puede morir rápidamente. Si esta persona sigue ahí, pues va a perderse y posiblemente poco a poco va a sufrir deshidratación, va a sufrir todo lo que es desnutrición y todo esto, y esto lo va a llevar a la muerte, tarde o temprano. Obviamente esto es un proceso, ¿cierto? Así es con el pecado, así es con el pecado. De pronto la gente a veces disfruta de estar en pecado y todo eso, pero no se dan cuenta que el desconocimiento consciente de que están en pecado los está llevando cada vez más y más y más y más y más y más a la muerte, los está llevando a la muerte. Entonces tenemos que entender ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, así como ese piloto también representa, si no tiene conocimiento del lugar en donde está, lo puede llevar a muerte. eh, Nosotros debemos conocer a Dios, seguir sus pasos para no perder el rumbo de salvación eterna. Recordemos que nuestro paso por este mundo es corto. La eternidad, lo que hagamos acá en la tierra, es lo que al final de cuentas va a servir para, para que el Señor diga, bien, buen siervo fiel o ya te conocí, ¿cierto? Entonces, si dice, nunca te conocí, se va al infierno. Que se dice, bien, buen siervo fiel, se va al cielo, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acá en este mundo, esta vida en este mundo que es bien cortica, estamos trabajando para la eternidad, ¿cierto? De una u otra forma, ¿cierto? Entonces, el ciego espiritual nunca se va a dar cuenta de su suciedad por de su suciedad por el pecado.
sino que va a tener una falsa percepción de que todo está bien. El ciego espiritual siempre va a pensar que todo está bien, que no ha hecho nada malo. Usted le pregunta al común de la gente y usted dice, ¿usted cree que va al cielo? Y hay personas que dicen, no, sí, no, es que yo malo, ¿cierto? Y así es, siempre dicen eso, siempre dicen como no, pero yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo, ¿cierto? Entonces, eso pasa, es una falsa percepción de que todo está bien. Esa ceguera es la que se refería el Señor Jesús cuando decía a las personas importantes de allá que explicaban la palabra de Dios y que también estaban en pecado, les decía, ciegos, guías de ciegos. Están guiando unos ciegos que están guiando a otros ciegos. Eso puede terminar bien, ciego y otro ciego, ¿cierto? Entonces, es necesario darnos cuenta y reconocer nuestro error ante Dios para reconocerlo, aceptando a Cristo, dejando que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, ¿cierto? Miremos entonces algunas características innegables, irrefutables del único Dios verdadero, que nos van a mostrar también que Él nos es ejemplo para que seamos como Él en nuestra familia. Este concepto de familia, y yo ya lo habíamos dicho anteriormente, el concepto de familia está muy desdibujado hoy en día y Satanás está trabajando arduamente en muchos aspectos, ¿cierto? Pero muy especialmente mejor dicho, en está allí enfocándose mucho en la destrucción de la familia o el concepto cristiano de familia. Él quiere destruirlo, ¿cierto? Primer punto, el Padre Celestial es comunicador. Esto es lo primero que vamos a ver. Nosotros vamos a ver que estas características que son también esas características del Padre Celestial, todas estas que vamos a ver en esta enseñanza, son características del Padre Celestial, pero son características que nos dan ejemplo a nosotros para nuestro comportamiento en la familia. Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidades son las cosas invisibles de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, todo lo que nosotros vemos refleja que el poder y la deidad de Dios. El poder y la deidad de Dios. En toda la creación vemos todas las plantas, la maravilla de las flores, la maravilla de cada animal, cada forma de cada animal, cada cosa y cada ambiente de cada animal nos sorprende, ¿no? Porque ahora con lo que pasó en esta semana con lo del sumergible, también nos asombran. Debemos recordar también que hay animales que sobreviven en esas presiones de agua y en esos sitios tan oscuros, ¿cierto? Entonces, cosas que nos sorprenden a nosotros y Dios creó cada cosa perfecta en sí misma para que sobreviva en un ambiente ideal para él. Increíble. Mire, la NASA está esforzándose para encontrar algún tipo de vida, si sea celular, en algún otro planeta inhabitado. ¿Por qué? Porque Dios hizo especial a este planeta. Dios hizo todo perfecto para que usted y yo pudiéramos habitar en este planeta, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros vemos la deidad y el poder de Dios. Dios es Dios, porque vemos en la naturaleza y en todo lo que en nosotros mismos, en el funcionamiento de nuestro cuerpo, vemos que Dios nos ha hecho perfectos en sí mismos, en nuestra creación. Dios, desde el principio de la creación, se ha comunicado con el hombre y ha querido que tengamos conocimiento de él, mostrando al hombre su poder por medio de todo lo que él creó, por medio de todo lo que él creó. Porque no podemos desconocer, al ver todo lo creado, que existe un Dios
verdadero. No podemos desconocer eso, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos. Pablo está diciendo, no es posible que viendo toda la creación, las maravillas de la creación de Dios, nosotros estemos pensando que no hay un Dios. No, no es posible, no es posible esto. Sin embargo, como Satanás le conviene el desconocimiento, porque ya lo veíamos ahorita hace un momento, porque este lleva a destrucción el desconocimiento, a destrucción y muerte, acuérdese. Desvía la atención y vemos hoy en día que el hombre siempre está buscando respuestas fuera de lo que dice la palabra de Dios, que es la que tiene toda la verdad, es la que tiene toda la verdad. La palabra del Señor, la palabra del Señor eh, nos muestra que, nos muestra que ah, el desconocimiento no es bueno, el desconocimiento de Dios no es bueno. Existe un Dios verdadero, existe un Dios verdadero, ¿cierto? Entonces vemos cómo hay teorías de cómo inició el mundo, pero la Biblia nos lo dice. Hay teorías de cómo surgió este animal, pero ya la Biblia nos lo dice. Había hace muchos años atrás, había la duda incluso de si la Tierra era redonda. Y la Biblia ya nos lo dice. A usted le puede parecer increíble, pero es así, la Biblia ya decía esto. Entonces, queremos buscarle explicaciones a lo que ya la Biblia nos dice, a lo que ya Dios nos respondió. Ya Dios nos respondió, como humanidad ya Dios nos respondió eso. Esta característica del Padre, ¿cierto? Nos muestra que nosotros también debemos ser comunicativos con nuestro. Eso es lo que va a ser la característica del Padre. ¿Cuándo tenemos que ser comunicativos con nuestros hijos? En todo tenemos que ser comunicativos con Dios, conocer sus problemas, no ser aquellas personas alejadas. Eh, no, pues allá ellos. Ellos como, yo no sé si usted ha escuchado expresiones parecidas a esto, no, pues ellos como allá, ese es el mundo de adolescentes, ellos se entienden allá entre ellos. No, usted métase como si fuera un adolescente más, usted métase como si fuera un niño más, usted métase como si fuera un joven adulto más, métase allí, haga, hágase, comuníquese con su hijo, cultive esa relación con su hija. Entonces, nos procura construir una fuerte relación con ellos de amistad y confianza. Ojo, sin que esto signifique pérdida de autoridad. Porque hay personas hay padres que se van al otro extremo. Ay, no, es que ya soy tan amigo o amiga de hijo o hija que ya, ay, todo lo que, todas las, todo lo que haga y así esté en contra de la palabra del Señor, entonces yo también lo hago porque soy amigo de. No, no, ojo, cuidado, no, que esta amistad no le haga perder a usted su autoridad. Usted tiene autoridad dada por Dios sobre sus hijos, para destruirlos, no para destruir, pero sí para ejercerla cuando ejercerla, con total respaldo de la palabra del Señor, sin destruir, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial siempre ha querido acompañarnos y que fortalezcamos nuestra relación con Él, pero nunca nos podemos olvidar de su deidad y autoridad. Ojo a esto, igual pasa Dios. Mucha gente está confundida y Dios dándonos la mano, se toman el codo y creen que porque Dios está queriendo ser más cercano a nosotros, entonces creen que ya Dios dejó de ser eh, Dios supremo y verdadero. No, ojo con eso y cuidado con eso. Podemos de pronto caer, de pronto no estemos cayendo de pronto en irrespeto a Dios, irreverencia a Dios, ¿cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado. Romanos 11, 21 al 23, pero quiero leer la última parte del 20, 20b 20 al 23. Vamos a leer así.
dice la palabra del Señor, Romanos 11, 20, b al 20. La última parte del versículo 20 dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y quiero leerlo, ¿por qué? Porque lo que dice está hilado con esta frase. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ya pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Ojo con eso. Ve lo que dice, es muy tajante. Esto es durísima esta palabra. Mire. Y dice, y aún ellos, las personas que cayeron, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, o sea, vuelven otra vez al árbol, ¿cierto? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿De quién está hablando? Acá el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el pueblo de Israel y nosotros, los, digamos, los no judíos, ¿cierto? Estaba haciendo entre los judíos y los no judíos. Nosotros, como personas que no éramos del pueblo de Dios, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús, ahora nosotros somos como injertados en ese árbol que era Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Mire esta analogía que está haciendo acá el apóstol Pablo. Se lo digo para que lo entienda más esta profundidad de este versículo. El contexto de este versículo es ese. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que nosotros, que no éramos del pueblo judío, somos ahora injertados en ese árbol para poder vivir alimentados de la raíz que es Dios, ¿cierto? Entonces, estamos injertados allí por el poder de Dios. Pero ojo, no debemos nosotros enorgullecernos y decir, es que yo sí soy hijo de Dios. No, no, sino que poderoso es Dios para que, así como nos injertó, nos puede sacar, ¿cierto? Pero así como nos sacó al pueblo de Israel, también los puede volver a injertar, ¿cierto? Ese es el poder de Dios, es maravilloso el poder de Dios, es poderoso, es hermoso, hermoso eso, pero también terrible, temible, es impresionante, ¿cierto? Insisto, por eso insisto, no nos debemos olvidar de la deidad de autoridad Padre Celestial. Nunca nos debemos olvidar de esta deidad. Claro, nos debemos construir una relación sólida con el Señor, ¿cierto? Es importante. Pero, no deja la deidad y autoridad. No deja el Padre Celestial, la deidad y autoridad. Él en su infinita misericordia extendió por medio de la obra de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, la salvación a la humanidad entera, ¿cierto? Para rescatarnos del infierno, ¿sí? De otra manera no podríamos infierno, porque nos ama, importante entenderlo, y quiere estar con nosotros por siempre. Sin embargo, esto no le quita en ningún sentido la autoridad. Nunca le quita, nunca le quita. Dios nos habla hoy por medio de su Espíritu Santo. Cuando vamos a Él, cuando nosotros vamos a Él, Él nos habla por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, ¿cierto? Entonces, como nos dice Juan 16, 12, 15, que no lo vamos a leer, pero así nos lo dice, nos lo explica el Señor directamente. Nos está explicando que el Espíritu Santo es el que toma esas palabras del Padre y las comunica a nosotros. Y de esta manera fortalecemos nuestra relación con Él, Dios. Y así nos enseña por medio de su palabra, la Biblia. ¿Sí? Lo que está, todo tiene relación, correlación. Muy bonito la palabra. En nuestra relación con el Padre Celestial, Él nos guía y nos instruye. Y eso es muy importante. Esa relación que está basada en la comunicación, porque usted no crea que porque usted no escucha de pronto la voz audible de Dios, Dios no está hablando. Está hablando a través de la palabra de Él. Está hablando a través de su palabra. Entonces, y el Espíritu Santo es el que nos revela esa palabra de Él y nos está explicando todo lo del Padre. Entonces,
En medio de esa comunicación, el Padre nos está guiando y nos está instruyendo. Tenemos la confianza para decirle en qué hemos fallado, ¿cierto? Pero también la humildad para que Él sabe. Ahora, asimismo, como padres, es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos, como está diciendo el Padre celestial a nosotros, ¿cierto? A las nuevas generaciones, en el mensaje de la verdad de Dios, que conozcan de Dios y enseñarles a caminar con Dios. Y esto está decretado desde Deuteronomio 4.9, que no vamos a leer, pero Deuteronomio 4.9 dice que las enseñarás, estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Debe haber confianza para que ellos sean sinceros con nosotros. Debe haber una confianza, una relación de confianza con nuestros hijos, para que ellos sientan esa libertad de ser sinceros con nosotros y sean personas íntegras. Mire que hay las personas que a veces, si no nos dicen a veces las cosas, a veces hay una deshonestidad, de pronto puede haber una deshonestidad o puede haber mentiras, de pronto los hijos pueden, pueden de pronto llegar y decirles mentiras a las personas, ¿cierto? Puede pasar eso, puede pasar ese tipo de cosas a los padres. Y hay muchos hijos, muchos hijos lamentablemente, que le mienten a sus padres porque simplemente no tienen esa confianza de ser honestos y de ser personas íntegras. ¿Sí? Entonces, no fomentemos esa falta de integridad de los hijos, ¿no? Esa falta de honestidad de nuestros hijos. No la fomentemos. Démosles a ellos la suficiente confianza para que ellos nos comuniquen todas las cosas, buenas o malas, solamente las buenas. Esas son las más fáciles de decir, ¿no? Siempre en todo es más fácil decir lo bueno que lo malo. A veces nosotros tendemos, uy, eso está mal, entonces no voy a decir nada, ¿no? Que nuestros hijos nos comuniquen confianza es cierto, que Dios nos dé la sabiduría para reaccionar correctamente de acuerdo a cada situación. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente, que corregir inmediatamente. Tenemos que, si es necesario, regañar o corregir de otras formas, con castigos o lo que sea, pues tenemos que sentar nuestra autoridad, ¿cierto? Pero hay veces en las que nosotros podemos decir, bueno, te sucedió esto, no lo vuelvas a hacer y no hay problema, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que sembrar en nuestros la confianza para que ellos tengan esa, esa honestidad con nosotros, y sean transparentes con nosotros, ¿cierto? Sí, hay muchas partes del día y cuando están estudiando, incluso y cuando están trabajando también, en las que nosotros no vamos a ver a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ese tiempo en donde nosotros también tenemos que, no podemos estar en todos los lugares, pero si nosotros podemos generar en ellos esa confianza tan profunda que ellos pueden llegar y decirnos, pasó esto, hice esto, hice esto, ¿cierto? Perdón, sí, perdón. Eso es importantísimo, que ellos tengan la humildad de pedirnos perdón. Y no solamente nosotros, sino que también nosotros podamos tener la suficiente, eh, el suficiente carácter para entender y poder llevar también todas las cosas delante de la presencia de Dios. No, mira, oremos por eso, oremos, hagamos oración por eso, que pasó, otra cosa. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que comentar con los hijos, porque la comunicación debe ser fluida, debe ser directa con ellos. De nuestra dirección depende que nuestros hijos no crean las doctrinas o filosofías basura del mundo. Esto es muy claro, muy claro. La comunicación es tan importante que si nosotros les inculcamos a nosotros, ojalá desde temprano, desde pequeños, podemos inculcar, si no, pues desde la edad en que estén, les podemos inculcar la palabra del Señor, la acción del Señor, que dice la palabra del Señor. Eh, de nosotros, de nosotros es la responsabilidad de que ellos no sigan doctrinas o filosofías falsas. Ojo, ojo, ojo.
es de nosotros la responsabilidad. No quiere decir que, que, que si ellos pecaron, entonces ellos sean exonerados porque nosotros tuvimos la responsabilidad. No, 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 eso no quiere decir. Porque la paga del pecado es muerte, hágalo quien. Entonces, y en otra parte de la palabra del Señor dice que que el hijo que pecare morirá y el padre que pecare morirá. Es decir, que cada uno paga por sus pecados, pero hay una responsabilidad que tenemos padres. Tuvimos correctamente a nuestros hijos y no damos la guía, la dirección que se requiere conforme a la palabra de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad, depende de nosotros que seamos, sino que sean firmes en sus valores y carácter en Cristo. Eso es nuestra responsabilidad. El segundo punto que quiero que veamos es el Padre Celestial es dador. También es su Padre Celestial. Es comunicador, pero también es dador. Dador. Santiago 1:17 dice de la siguiente manera. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso no lo dice la Reina Valera, la versión 1960. Pero quiero también que lo veamos en la traducción del lenguaje actual, en la Biblia de traducción del lenguaje actual, porque hay algo muy hermoso acá que digamos que se explica mucho mejor acá. Es la misma palabra, es el mismo versículo, son diferentes versiones, ¿cierto? Pero es lo mismo, dicen exactamente lo mismo. Dice así la traducción del lenguaje actual. Dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Todo lo bueno y todo lo perfecto. Esto es hermoso, precioso. Es un Dios dador. Es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Por eso quise leerlo aquí. Porque hay algo muy importante. Dios, nuestro Padre, nos provee. Padre, nuestro Padre Celestial, nos provee. Así como leíamos en el versículo ahorita de traducción del lenguaje actual, nos provee. Y quiero que por favor note que acá Santiago no necesariamente se refiere al dinero cuando está hablando de esa provisión. ¿Ok? Dice que todo lo bueno y todo lo perfecto. No está hablando del dinero, necesariamente no está hablando del dinero, pero sí está hablándonos de una provisión. Es decir, que la provisión de Dios, lo que Él nos da, no se limita a lo material. ¿Ok? Él no se limita a lo material. Él nos suple corporalmente en nuestra alma y en nuestro espíritu también. ¿Sí? Él nos suple de una manera integral, eso es importante. Ahora, si vamos a Mateo 7:11, perdón, si vamos a Mateo, perdió el capítulo acá. Em, sí, Mateo 7, eh, pero no vamos a leer el versículo 11, sino que vamos a leer desde el 7 al 11. Ahí fue ahí que se me perdió, fue esa partecita. Mateo 7, 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Es que mire lo que está diciendo acá. Si acá no está diciendo de cosas que de pronto pues compró en un Todamil. No estoy diciendo que sean malas todas las cosas que no se venden en un Todamil. Pero no está diciéndonos eso. Está diciéndonos precisamente, Dios está diciendo, el Señor Jesucristo nos está diciendo acá que son cosas buenas, son cosas muy, muy buenas. Sí, es Mateo 7, 7 al 11. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le piden, buenas cosas a los que le piden. Es muy hermoso, ¿sí? Ahora, nosotros somos imperfectos, somos unas personas que fallamos mucho, pero Dios no. Y Dios te está mostrando el verdadero, está mostrando lo que es. Ahora, la provisión a nuestros hijos debe ser también en un también debe incluir buen ejemplo de comportamiento y hábitos. También nosotros debemos proveer a nuestros hijos de buenos ejemplos, buenos ejemplos. Entonces, mm, entonces, son ejemplos de buenos hábitos y de buen comportamiento. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender a través de la palabra de Dios. Además de lo material. Claro, además de lo material. No quiere decir que, solamente esto. No, además de lo material. Además de lo material. Así como nos da ejemplo Dios en todo lo que nos da y nos muestra por medio de la Biblia. Así mismo. Porque usted dirá, bueno, ¿cómo nos da ejemplo Dios? A través de su palabra. Y recuerde, ahí es a través de su palabra que Él nos está dando instrucciones. Mire, miremos cómo se comportó el Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, yo no estoy haciendo nada por mi propia cuenta. Yo todo lo que estoy haciendo lo hago porque se lo voy a hacer al Padre. O sea, que Él está siguiendo el ejemplo del Padre. ¿Eh? Jesucristo no cometió pecado. ¿Eh? Entonces, por eso entendemos y sabemos que es el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto de Dios, el perfecto de Dios, el que vemos en la etapa del Señor. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que estamos hablando en este momento. Nosotros también debemos proveer a nuestros hijos de buenos ejemplos, nosotros ser buenos ejemplos de comportamiento y de hábitos. Hábitos. Entonces, eh, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, va a hacer todo lo que le dé hacer a usted, ¿cierto? Entonces, va a seguir su ejemplo de una u otra forma, ¿cierto? Y usted lo ve más palpable cuando son más pequeños, es más palpable porque no están rodeados de otros niños, pero ellos van a seguir esos mismos pasos suyos, de una u otra forma, ¿cierto? Entonces, eh, es por eso que también nosotros tenemos mayor responsabilidad de mostrarles a nuestros hijos el ejemplo de ser fieles a Dios. Que usted antes no tenía la costumbre de ir a la iglesia por X o Y razón. Vaya a la iglesia. Que usted antes no tenía la costumbre de, por X o Y razón, de orar todos los días. Ore todos los días. Ojalá que sus hijos lo puedan ver a usted orando. ¿Sí? Ore con ellos. De hecho, ore con ellos. ¿Sí? Cree en ellos ese hábito. Es que llego muy tarde, no sé qué, lo que sea, bla, bla, bla. Bueno, pues entonces usted cree esos espacios para que usted pueda estar orando en familia, cree esos espacios. No permita que permita que tengan esos malos ejemplos. Usted cree en ellos esos ejemplos de buenos hábitos. Entonces, y de fidelidad. Ser un buen padre no es llevar a nuestros hijos, no es llenar a nuestros hijos de cosas materiales que incluso ni necesitan. Hay padres que lamentablemente creen que eso es ser buen padre. ¿Sí? Y muchos padres tienden a caer en ese error de que como tienen buenas posibilidades, buenos ingresos de pronto, entonces llenan a sus hijos de cosas y entonces no estoy diciendo que no le compre nada a su hijo, claro, por supuesto, cómprenle a su hijo si usted puede, perfecto, pero no se trata que, es como mi hijo tiene, no sé, X cantidad de juguetes, entonces es que yo soy buen padre. No, 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 eso no quiere decir eso. Sí, claro, si usted tiene la posibilidad, cómprele,
las cosas, y sí, pero que no sean caprichos del niño, que de pronto que hay, es que, no, no, no fomente en él una pereza, fomente en él una mala crianza, ¿sí? Porque malcriamos a nuestros hijos cuando les damos, cuando ellos dicen, y nosotros les corremos y ahí mismo, créame, es complicado, si nosotros tenemos esos hábitos, es complicado dejar esos hábitos, pero es necesario dejarlos porque, porque estamos criando a niños, eh, los estamos malcriando, estamos creando niños remilgados, niños que si no se les dan las cosas, entonces pues ya gritan y todo esto. No, no, eso no puede ser así, ¿verdad? ¿Cierto? Porque la palabra del Señor nos está diciendo, y así también obra el Señor. El Señor. El Señor nos da a nosotros, sí, nos provee, nos ayuda, y Él nos premia incluso, nos da incluso más de lo que nosotros le pedimos, claro, por supuesto, pero Él él dice que al antiguo lo mira de lejos, ¿cierto? Entonces, no, entonces yo me merezco todo. No, Él no hace eso. Mira la palabra del Señor, dice que al humilde lo mira de cerca, más al altivo lo mira de lejos. ¿Vean? Entonces, a Dios no le gusta esa actitud, le gusta eso. A Dios no le gusta eso. No. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Al Señor le gusta quitarnos, sí, pero que nosotros tengamos la actitud correcta, así como también nuestros correctos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero decirles en este momento. Nuestro ser buenos padres va mucho más allá, dándoles provisión de cariño, de atención, de carácter cristiano. Allá va, es nuestra responsabilidad. Ser buenos padres es poder darles un buen ejemplo a nuestros hijos, es poder guiarlos en el buen camino de la palabra del Señor, ser, ser firmes cuando haya que ser firmes, ser alegrarnos cuando haya que alegrarnos con ellos. Que no todo es regaño, 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 regaño. No, también hay tiempos en los que nosotros vamos a alegrarnos con esos tiempos de alegría y de felicidad con ellos son tan importantes, son muy importantes con nuestros hijos. A veces nos olvidamos de eso. Creemos que tenemos que estar allí encima de ellos y se nos olvida reírnos con ellos, reírnos de lo que ellos también se ríen, también. A veces nosotros como somos tan maduros, ¿cierto? Entonces, llega el niño y se ríe de cualquier cosa, y entonces, ay, no, ay, resulta que no reír, no, ríase con él, y eso es muy importante, ¿cierto? El tercer punto, ¿qué es? El Padre Celestial es amor. El Padre Celestial es amor. Ese es el tercer punto, el último punto, quiero verlo rápidamente. Y vamos a ir a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Y la palabra del Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No ha conocido a Dios. Imagínense eso. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es importantísimo entender eso. Como verdaderos creyentes entendemos que Dios es amor. Cuando nosotros somos verdaderos creyentes y hemos visto a través de su palabra, la palabra de Dios dice que Dios es amor, lo acabamos de leer. Claro, pero no solamente por eso nosotros como verdaderos creyentes entendemos que Dios es amor, sino porque lo hemos experimentado en nuestra vida de una u otra manera. Pero el amor de Dios no solo es hacia nosotros, sino que también incluye a toda la humanidad, a toda la humanidad. Juan 3:16, ¿qué dice? No lo vamos a ver, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, mire que Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que lo dio todo, lo dio todo por el mundo, su único Hijo, lo que él más quería, su Hijo único. Vaya a ver cuántas personas sacrificarían a su único Hijo por todo el mundo. Nadie, nadie lo hace, estoy seguro. Pero, de hecho, yo tengo una hija única, yo no la sacrificaría. ¿Eh? Pero es que, sí, por mucho de pronto la sacrificaría
por las personas que otras personas de pronto, algunas, pero ni eso, ni hija, ¿cierto? Asimismo, asimismo, pero mire lo que asimismo eso representa para Dios. Jesucristo representa para Dios un, su posesión, su ser más querido, ¿cierto? Que lo acompañó desde la eternidad y hasta lo acompañará hasta la eternidad. En ese punto, ¿sí? Padre por nosotros. Entonces, Juan 3:16 no le dice, tal manera amó Dios al mundo. Entonces, veamos que Dios es amor. Y es importantísimo entender que Dios es amor. ¿Por qué? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es amor, pues lo podemos asimilar muy bien, ¿cierto? Porque por su forma de ser, ya que Él incluso se contrista cuando nosotros pecamos, y esto nos lo dice Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, entendemos que el Espíritu Santo es tan sensible y tiene tanto amor en Él que se contrista, se pone muy triste cuando nosotros pecamos, ¿sí? Increíble, ¿cierto? Y lo podemos asimilar, nosotros asimilamos esto. Nosotros también vemos el amor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros también estamos viendo en la cruz del Calvario. Estamos viendo en la cruz del Calvario que Jesús murió por nuestros pecados, por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Al dar su vida por nosotros, lo entregó todo, su última gota de su sangre, y entonces nosotros decimos, sí, sí, Jesús es amor. Pero cuando vamos al Padre, hablamos del Padre, aquí mucha gente se queda con la imagen de un Dios castigador, ¿cierto? Se queda con la imagen de un Dios bravo, enojado, que dio las leyes en el Antiguo Testamento para reprimir a la humanidad, ¿cierto? En cierto sentido, ¿cierto? Y cuesta un poco más entender que Él es amor. Pero yo le quiero leer a usted que dice en el Antiguo Testamento, precisamente en el Antiguo Testamento, lo que dice Jeremías 31:3. Jeremías 30. Quiero leérselo así, de esta manera. Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno. Ah, mire esta frase, con amor eterno te ama. Por tanto, te prolongué mis. ¿Sí ve? Dios es amor. Padre es amor. No nos equivoquemos ni nos dejemos engañar por la vara para ver. No nos dejemos engañar. Dios es amor. Dios es amor. De Él nació el plan de salvación para la humanidad. Porque luego de pecar no teníamos forma de llegar al cielo. No teníamos forma de llegar al cielo. La base de nuestra familia debe ser el amor. La base de nuestra familia debe ser el amor. En Él se fundamenta la verdadera familia. Así que cada uno ejerceremos nuestro papel, entendiendo que salirnos de nuestra posición en la familia generará un desequilibrio emocional y en el ejemplo que le estamos dando a nuestro ojo. Salirnos de ese orden de Dios va a generar ese desequilibrio. Entonces, amor, quiero ser muy claro en esto. Quiero ser muy claro en esto. Y en esto quiero hacer un énfasis impresionante. Amor no es aceptación. No es aceptación de pecado. Mira eso. No es aceptación de pecado. O de todas las cosas malas. Sí. No, pero es que como esos son muchachos. Esos muchachos. Yo no sé si usted ha escuchado eso. A veces hay personas que dicen, no, pero esos son los muchachos. Es que así son todos. Es que así son. No, pero nuestros hijos no pueden ser como todos. Dios tiene que hacer la diferencia, ¿cierto? Yo no sé si usted quiere que su hijo haga la diferencia. Yo sí quiero que haga la diferencia. Así que amar a nuestros hijos nunca debe impedirnos el corregir las malas conductas. Nunca debe impedirnos. Es que yo lo amo tanto, es que no. No, mire, que la palabra del Señor dice lo contrario. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Eso es importantísimo verlo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, corregir esas malas conductas en ellos. Los corregimos basados en el amor de Dios, ¿cierto? Como dije ahorita, no los corregimos para destruirlos, obvio no, por supuesto que no. Su amor, o sea, el amor de Dios,
debe alimentar el amor entre la familia y su palabra es la que debe respaldar nuestra corrección a nuestros hijos. Es la que debe respaldar esa corrección. Entonces, el Padre Celestial es el Padre por excelencia. Nos instruye, nos da ejemplo y su amor siempre que vamos a... Y siempre nos muestra su amor cuando vamos a Él. Es por eso muy importante que nos acerquemos día a día y crezcamos en conocerle más y más. Una vida de oración y lectura consciente de la palabra del Señor. ¿Cierto? Recuerden que cuando yo hablo de lectura consciente de la palabra de Dios, es que leamos la palabra de Dios entendiendo. Claro, entonces usted va a decir de pronto, usted podría decir de pronto, ah, no, es que, pero ¿cómo hago para entenderla? Sí, a veces yo la leo y no la entiendo. No, ahí es donde usted le pide ayuda al Espíritu. Dame, vélame, la palabra del Señor, qué es lo que tú quieres decir a mí, qué quieres que yo viva hoy, en el instante, en este momento. Si aún no lo ha hecho, por eso le invito a que en esta hora reciba en su corazón a Jesucristo. Comience una relación más profunda con Dios, el cual le ayudará en cada aspecto de su vida, pero además, por medio de la transformación de los eh, llegará usted a ser cada vez más la persona que Dios quiere que usted, perdón, sea para Él. Acompáñeme en la siguiente. Incline su rostro, si usted puede hacerlo, incline su rostro, cierre sus ojos, levante sus manos y repita esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo a ti, reconociendo que soy pecador y me arrepiento de ser. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del corazón. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias por servirme como... Si usted hizo esta oración de todo su corazón, le felicito, porque la, esta es la mejor decisión que puedo haber tomado, el recibir. Porque ahora en adelante, cuando usted vaya cada día en oración, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, usted va a empezar a experimentar en su vida una transformación. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros somos transformados? Empieza a haber también una transformación. Poco a poco empieza a haber una transformación. Bien, porque las cosas ya viejas desde que usted, desde este momento, hizo, de lo que usted hizo anteriormente, de esas cosas viejas ya pasaron, ahora son hechas nuevas, ¿cierto? Entonces, ahora, en este momento, quiero que por favor vamos a despedirnos de esta enseñanza, pero por supuesto vamos a decirle al Señor que sea el que nos acompañe en todo momento. ¿Cierto? Entonces, le invito a que si usted puede hacerlo en este momento, cierre sus ojos, incline su rostro ante sus y acompáñeme en la siguiente. Padre Celestial, te exalta, te glorifica. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque ahora podemos conocerte un poquito más, Señor. Tú eres un Dios infinito, Señor. Nuestra mente finita no puede contener todo lo que tú eres. Pero, pero, sabemos que tú nos has revelado un poco más de ti, Señor. Y por eso te damos muchas gracias. Gracias por esta enseñanza, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por permitirnos este momento. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que nos te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en tus manos. Esta semana que inicia, para que tú seas aparejando todas las cosas, para que tú seas ayudándonos en todo, cada momento, Señor. Ayúdanos incluso para que podamos tener esos tiempos de oración contigo, Señor. Que nosotros mismos separemos ese tiempo, Señor, con amor, con gratitud delante de ti, Señor. Espíritu Santo, desciende con poder en nuestras vidas, Señor. Nos en cada instante, cada decisión que debamos tomar sea basada en lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos
de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento en la enseñanza. Eh, les invito para que tengan esos tiempos de oración con el Señor, que son importantísimos y usted va a ver cómo el Señor va a empezar a moverse en su vida de una manera poderosa. Dios, no se despegue del Señor, siga esos pasos del Señor. Eh, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz semana.